Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los que están del otro lado? Damos por inaugurado lo que son los podcasts vinculados a recursos didácticos, pero no solo para vos que vas a la escuela o al colegio, a vos que sos docente, sino también para aquellos que les interesan las distintas ciencias sociales principalmente, como en este caso, en este listado que va a ser sobre historia argentina. Vamos a irme echando con algunas biografías, no necesariamente va a ser un recorrido cronológico, pero sí te puede llegar a servir para estudiar, para repasar, para trabajarlo en una clase o simplemente porque te gusta el tema. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, soy docente de historia, estudié geografía y actualmente educación especial. Este es mi canal. Si la primera vez que lo visitas, te invito a suscribirte, a darle like a los episodios, que eso nos ayuda a una mayor viralización. Y en este primer episodio de Historia Argentina nos vamos a retrotraer a antes de la conquista por parte de los españoles, principalmente en nuestro territorio, y pensar y conversar y contar cómo era el territorio de lo que actualmente es la Argentina antes de la conquista. Porque cuando pensamos en la historia argentina, muchas veces comenzamos en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América, o en 1810 con la Revolución de Mayo, y tenemos varios episodios, la creación del virreinato, las invasiones inglesas, hasta llegar a la independencia. Pero sin embargo, miles de años antes de estos acontecimientos, el territorio que hoy conocemos como Argentina ya estaba habitado por numerosos pueblos que desarrollaron formas de vida, culturas, conocimientos y modos de relacionarse con el ambiente y en algunos casos entre sí, de forma más pacífica y muchas veces no tanto. Comprender cómo era este territorio antes de la llegada de los europeos nos permite entender que la historia argentina no comenzó con la conquista, sino mucho antes con sociedades que dejaron una profunda huella de nuestra identidad. Es decir, más allá que no era Argentina en su momento, por supuesto, eh, las huellas siguen hasta el presente, eh, descendencia, rastros culturales, hasta costumbres en distintas partes de lo que hoy es nuestro país. El actual territorio argentino posee una enorme variedad de paisajes, montañas y quebradas en el noroeste, selvas en el noreste, también algunas colándose por allí en el noroeste argentino, llanura, principalmente en la región pampeana, bosques y lagos en la Patagonia, zonas áridas y desérticas en Cuyo, por mencionar algunas. Una diversidad geográfica que influyó directamente en la forma de vida de los distintos pueblos originarios. No es lo mismo vivir en la Puna, a más de 3.000 metros de altura, que en los bosques patagónicos o en las fértiles tierras del litoral. También algunos de estos paisajes han ido cambiando, incluso por la acción del hombre. Por ejemplo, en lo que es actualmente Santiago del Estero, que estaba mucho, o con mucho más vegetación, o si se quiere también otros territorios que tenían mucha más vegetación, ha habido desvíos de ríos, construcciones, por supuesto, todo eso también ha ido modificando las distintas regiones de nuestro país. Cada ambiente ofrecía recursos diferentes y exigía distintas estrategias para sobrevivir. Los especialistas consideran que los primeros seres humanos que llegaron al continente americano hace más de 15.000 años, probablemente cruzando desde Asia hacia América del Norte durante las glaciaciones a través del estrecho de Bering, también muestran que con el paso del tiempo los grupos humanos fueron desplazándose hacia el sur hasta ocupar prácticamente todo el continente, incluyendo lo que es el actual territorio argentino, donde existen evidencias arqueológicas muy antiguas. Entre los sitios más importantes se encuentran las Cuevas de las Manos, donde allí se conservan pinturas rupestres de miles de años de antigüedad que muestran escenas de caza y numerosas siluetas de manos humanas. Por supuesto, varios de estos temas luego, hoy hacemos un recorrido general, los vamos a ir desmenuzando. ¿Qué nos enseñan estos hallazgos? Nos indican que los primeros habitantes conocían profundamente su entorno, fabricaban herramientas, se organizaban en grupos, desarrollaban expresiones artísticas a su modo y con lo que tenían como herramientas para hacerlo y transmitían conocimientos
entre generaciones. Antes de la llegada de los europeos no existía la Argentina como país. Esto es obvio, pero vale la pena remarcarlo. Tampoco existían lo que son provincias ni límites nacionales. Por supuesto, hay culturas compartidas con países limítrofes. Los pueblos se desplazaban por amplios territorios siguiendo los recursos naturales, rutas comerciales que también se iban creando, zonas de caza, ciclos agrícolas. Las fronteras actuales son relativamente recientes y fueron construidas siglos después. Los pueblos originarios no eran todos iguales tampoco. Algunos eran cazadores-recolectores, otros desarrollaron una agricultura avanzada, algunos eran nómades y otros sedentarios. Por ejemplo, en el noroeste se cultivaban maíz, papa, quinoa. Además se construían terrazas agrícolas y sistemas de riego. En lo que es la actual región pampeana, donde estamos nosotros, muchos grupos vivían de la caza, la pesca y la recolección. Y en la Patagonia los pueblos aprovechaban guanacos, aves y recursos costeros. Cada sociedad obviamente desarrolló las soluciones adaptadas a su ambiente. Y una característica muy común era el profundo conocimiento del territorio. Los pueblos originarios sabían dónde obtener agua, cuándo sembrar, qué plantas podían utilizar como alimento o medicina y cómo aprovechar los recursos sin destruirlos, cosa que lamentablemente hace décadas que no ocurre. La naturaleza no era vista simplemente como una fuente de riqueza económica, sino como parte integral de la vida y de las creencias, que también eran bastante heterogéneas en los cultos, en qué creían, a quienes adoraban, cómo se organizaban en distintos aspectos. Aunque muchas veces se imaginan a los pueblos originarios aislados, en realidad existían importantes redes de intercambio. Allí circulaban alimentos, herramientas, tejidos, cerámicas, hasta conocimientos. Estas relaciones conectaban regiones muy distantes entre sí. Por supuesto, demandaba mucho más tiempo que el actual, y mucho antes de la llegada de los europeos ya existían contactos permanentes entre las diferentes comunidades. Otro mito frecuente es pensar que los pueblos originarios vivían siempre de la misma manera. Pero la realidad es muy diferente. Las sociedades cambiaban constantemente, migraban, formaban alianzas, entraban en conflicto, incorporaban nuevas técnicas e intercambiaban conocimientos. El territorio era un espacio dinámico y en permanente transformación. ¿Y por qué es importante conocer este pasado? Porque nos ayuda a comprender que la historia argentina tiene raíces mucho más profundas que la creación del Estado Nacional. Los pueblos originarios fueron los primeros habitantes de estas tierras y muchas de sus tradiciones, conocimientos y formas de relacionarse con el ambiente siguen presentes en la actualidad. Más allá que, por supuesto, hayan quedado muy reducidos, todavía hay algunos descendientes y prácticamente estamos hablando de un país que vive en zonas urbanas en más del 90% de sus habitantes. Pero conocer ese pasado permite valorar la diversidad cultural que nos caracteriza. En definitiva, antes de la conquista europea, el territorio argentino era un mosaico de paisajes, culturas y sociedades que habían aprendido a adaptarse a ambientes muy distintos. Dejó de ser un espacio vacío, lo que luego se llamó desierto, estaba habitado por comunidades que desarrollaron formas complejas de organización, de intercambio, de conocimiento. Es decir, tenemos una historia mucho antes de la llegada de los europeos y conocer ese mundo es el primer paso para reconocer nuestro pasado. Y para modo de avance del próximo episodio, que será el segundo, ¿quiénes eran los pueblos originarios que habitaban el actual territorio argentino? Vamos a hacer un recorrido por las principales culturas indígenas, sus características, sus territorios y su legado hasta nuestros días. Esto es todo por hoy. Este es un nuevo camino que abrimos, esperemos que les guste, que les sirva. Insisto con lo que dije al principio, suscríbanse al canal, denle like a la publicación y si quieren colaborar pueden hacerlo a cafecito.app/Profe Rodrigo. Un abrazo muy grande, nos encontramos pronto.